Perú y Colombia confirmaron este viernes primeros casos de coronavirus, mientras que en Ecuador cifra oficial de personas contagiadas se mantiene en 13. En espera cuarto desembolso del Fondo Monetario Internacional al Ecuador. Este domingo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Ricardo Bravo. Viernes 6 de marzo del 2020, amigas y amigos, tengan todos ustedes una buena tarde, sean bienvenidos y bienvenidas a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de las provincias de Pichincha, en las provincias de Pichincha, Azuay, Guayas y Manabí, y a través de la señal de la radio de la Asamblea Nacional en todo el territorio del Ecuador. Aquí arrancamos con el detalle de la información. Alerta, coronavirus. Costa Rica se suma a Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina y Brasil en la lista de países contagiados de coronavirus COVID-19. Se trata del tercer país latino en incorporarse a la nómina de contagiados. En el caso de Colombia es un joven de 19 años, un estudiante en Milán que regresó a Bogotá el pasado 26 de febrero, informaron los medios de comunicación locales. Entre tanto que el presidente del Perú, Martín Vizcarra, informó la mañana de este viernes que ese país ya registra el primer caso de coronavirus COVID-19. Un hombre de 25 años, cuyo estado de salud es estable y que viajó recientemente a España, Francia y República Checa, fue ingresado a una casa de salud, indicó Vizcarra. Por otro lado, en Ecuador, a través de un comunicado emitido por el Ministerio de Salud, se informó que 12 de las 13 personas portadoras del coronavirus COVID-19 se encuentran con síntomas respiratorios leves y aislamiento domiciliario, mientras que la primera paciente que dio positivo se encuentra con pronóstico reservado. Según el Ministerio de Salud, hasta este viernes el Instituto Nacional de Investigación de Salud Pública detectó 30 casos negativos para COVID-19. Entrevista. Y precisamente este será el tema de nuestra primera entrevista aquí en la televisión legislativa. Conoceremos las acciones que adopta el municipio de Quito respecto al COVID-19. Gregorio Montalvo, médico cirujano de la Universidad Central del Ecuador, exdirector de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Exdirector de Normatización de Talento Humano en Salud del Ministerio de Salud Pública. Director de Políticas y Planeamiento de la Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano de Quito. Doctor, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. Muchas gracias por la invitación, por habernos invitado como Secretaría Metropolitana de Salud. Efectivamente, vamos a tratar este tema que ahora está en auge dentro del país y de la salud pública global. Claro que sí. ¿Cómo se encuentra la situación de este virus? ¿Cómo está preparado el país? Hagamos un análisis global en general. Podemos decir que estamos cerca de los 102.000 casos a nivel internacional, con una mortalidad de 3.462 casos, y obviamente debemos aclarar que esta mortalidad es mucho más elevada, alrededor del 14% se da en personas mayores de 70 años y que tienen alguna enfermedad subyacente. En el Ecuador se han confirmado ya 13 casos, existe un caso sospechoso que está ya con medidas de reclutamiento en su propio hogar hasta ver cuál es el resultado que se lo hará en el Laboratorio de Referencia Nacional del Instituto Nacional de Salud Pública e Investigación. Doctor, de la primera cifra que usted nos reveló, es decir, el nivel de mortalidad del COVID-19 es elevado. ¿Cómo es el nivel de mortalidad? Porque también hay bastante información o desinformación, como se lo quiera ver, respecto del número de muertes que genera esta enfermedad. Bueno, como vemos, el número de muertes es de 3.462 en relación a 102.000 casos que existen a nivel mundial. Yo creo que esta pequeña entrevista debe ser para tranquilizar a la comunidad. No significa que con este numérico aparentemente bajo de muertos o de mortalidad sea un problema grave en relación a otras patologías. Efectivamente, la mortalidad se da en los grupos de edad mayores de 70 años. ¿Con enfermedades? Con enfermedades subyacentes. ¿Qué son cuáles, por ejemplo? La hipertensión arterial, la diabetes, el síndrome metabólico, el cáncer, entre otras.
pero básicamente la mortalidad en niños menores de 9 años es de tan solo el 0.2%, la mortalidad en jóvenes también del 0.2%, y obviamente esto ya nos da un indicativo de qué debemos hacer en el perfil epidemiológico internacional y que seguramente, probablemente sea la tónica una vez que ya tengamos un numérico mayor de casos dentro del país. En el Ecuador ya se registraron 13 casos, uno de ellos se encuentra en estado crítico, pero las autoridades, el Ministerio de Salud ha señalado que el número de personas ya detectadas con el COVID-19 son parientes cercanos. ¿Es una primera etapa, una primera fase de esta enfermedad? En la parte epidemiológica nosotros manejamos esta terminología que ahora estamos en la segunda fase o la fase 2, que es la de transmisión de un caso índice o el caso 0, que fue de esta primera paciente que está en estado crítico, y la fase 2 comprende a los familiares que están alrededor de esta paciente. Un momento llegará que en el país tengamos una transmisión comunitaria, que es la fase 3, y eso hace que la autoridad sanitaria tome medidas ya un poco más drásticas en relación a la contención, en relación a las medidas que debemos tomar en todos los escenarios de la salud pública. Conocemos obviamente que el 80% de los casos son leves, es decir, las personas que tengan o que vayamos a tener eventualmente el coronavirus, lo manifestaremos de una manera como un síndrome respiratorio leve, como un síndrome gripal. Únicamente el 15% de los casos tienen alguna complicación. De esto, del 5% probablemente requieran un ingreso al hospital y probablemente terapia intensiva, y de ellos obviamente la mortalidad podría llegar hasta el 3% como está ahora a nivel global. Se ha observado ya que finalmente esta enfermedad se esparció por la gran cantidad de países del mundo, pero la Organización Mundial de la Salud todavía no la califica como una, tal vez como una pandemia. ¿Cuál es la diferencia entre una pandemia, de considerarse así, y por qué esta organización internacional, la OMS, no la considera como tal? Ahora está el coronavirus en 95 países. Tenemos que saber primero los conceptos de epidemia, pandemia y de endemia. La epidemia no es más que el esperar un número de casos más altos de lo que un país podría tener como esperado. Es decir, Ecuador esperaba tener 0 casos. El momento que tuvimos el diagnóstico del primer caso, ya nos transformamos en un país en epidemia. Una pandemia, que es lo que está pasando en todos los países del mundo, en estos 95 primeros países que han reportado en relación a coronavirus. Una pandemia es una situación epidemiológica en la que hay transmisión global, en la que se asegura la transmisión comunitaria en la mayor cantidad de países del mundo, y en su época tenía una relación con la mortalidad. Este momento ya se ha quitado esta conceptualización y es nada más del aseguramiento de la transmisión de la infección en muchos países del mundo. Y la endemia, que es lo que seguramente y probablemente suceda, así como ha sucedido con otras patologías como el H1N1 o como el síndrome gripal estacional, significa que el coronavirus de algún momento vamos a tener que aprender a convivir con él como un síndrome gripal nuevo, en la que vamos a tener un comportamiento propio de coronavirus a nivel de los meses de la temporada invernal, de la temporada de verano, y que va a ser el propio comportamiento de la enfermedad. Una vez que nosotros establezcamos cuáles son las características epidemiológicas en el tiempo aquí en el país, luego podemos decir que probablemente el siguiente año vamos a tener una epidemia en enero o una epidemia en marzo, una vez que se presenten, como lo decía en el concepto de epidemia, mayor número de casos de los esperados. Pero debido al estado del tiempo, a las condiciones de clima, el frío, la lluvia, que es el caldo de cultivo, si se quiere, para el contagio de esta enfermedad. Así es, hay que hacer el gráfico del comportamiento propio de la enfermedad, es decir, las características con las que se presenta durante todo el año. Y el canal endémico que se construye es el acumulado de muchos años de enfermedad, y obviamente con el número de casos esperados vamos a tener un lineamiento, por ejemplo, para enero vamos a esperar un numérico para febrero, etcétera, y eso hace que la característica de la enfermedad se instaure en el país. Vamos aterrizando ya algunas acciones que han adoptado. Se conoce que el Ministerio de Salud, por ejemplo, a estas personas o a los pacientes con coronavirus, lo primero que hacen es mantenerlos en un aislamiento domiciliario. Pero en la capital, hasta el momento no registramos casos. ¿Existen ya las autoridades en el municipio de Quito? ¿Están tomando acciones al respecto? Sí, efectivamente el municipio de Quito, a través de la Secretaría de Salud, ha tomado ya algunas acciones en algunos grupos de responsabilidad municipal y en el término general.
Quisiera recalcar, el día lunes mantuvimos una mesa de expertos liderada por la Secretaría de Salud, con la concurrencia del Ministerio de Salud Pública, con la Coordinación 9, con la Organización Panamericana de la Salud, con la Academia de Medicina, con las sociedades científicas, con epidemiólogos, salubristas y expertos, en los que tuvimos 3 objetivos. El primero, que es el que quiero ratificar aquí, el de dar una tranquilidad a la ciudadanía. Este no es el momento de utilizar mascarillas y guantes. Tenemos que empezar por las medidas preventivas mucho más básicas. ¿Cuáles son estas? El primero es el de lavado de manos. La segunda, la utilización de alcohol en gel, que no puede suplir al lavado de manos, que es la medida más básica y la más efectiva. Siempre el gel tiene que venir acompañado de un lavado de manos, no, que suene de redundante. Claro, lo que tenemos que hacer es aumentar el lavado de manos, ya. Y cuando nosotros no tengamos la oportunidad de estar junto a un lavabo y con jabón, podemos utilizar cuando nos bajamos de un autobús, cuando salimos de una oficina de atención al público, etcétera. Ahí nos sirve el alcohol en gel. Las mascarillas de este momento únicamente son para los pacientes y para las personas que están cuidando a dichos pacientes. No es necesario ir de forma desesperada hacia las farmacias y agotar todas las mascarillas. Se han agotado en el país todas las mascarillas. De este rato algunos países han tenido que suspender las cirugías programadas porque no hay mascarillas para los médicos cirujanos. Entonces esto se transforma en un problema colateral de salud pública derivado de una psicosis general. En Quito ya hemos pasado las 2 psicosis, nos falta la tercera. ¿Cuál es esta? La primera psicosis fue cuando se anunció que había un paciente que venía de China y que estuvo hospitalizado, y tuvimos una gran expectativa ciudadana en saber si el caso era positivo. La segunda psicosis se da el momento que se diagnostique el primer caso en el país, y la tercera psicosis para Quito probablemente llegará el momento que tengamos el primer caso y empiece la diseminación comunitaria en Quito. Sin embargo, no hemos llegado todavía a ese escenario, y obviamente luego de esta psicosis, como ustedes se han dado cuenta, la primera supimos del paciente chino que fue negativo y se calmó la ciudadanía. La segunda, teniendo el primer caso en el país y ahora 13 casos, yo creo que ya hay una educación, se ha logrado transmitir a través de la Autoridad Sanitaria, Ministerio, de la Secretaría Metropolitana de Salud y otros entes, esta tranquilidad. Y la tercera psicosis obviamente pasará más adelante cuando aprendamos a convivir con coronavirus. Se nos acabó ya el tiempo. Brevemente, ¿qué acciones adoptará el municipio de Quito en los próximos días? Muy puntual. En el aeropuerto, la disponibilidad de médicos de las unidades metropolitanas de salud. En los mercados ya se ha capacitado a la gente, se está informando, igual que en las terminales terrestres, en relación al uso, al lavado de manos, al uso del gel. Se ha trabajado en los guaguacentros de los CMIs. A partir de la próxima semana se van a capacitar a las personas que dirigen estos centros. Se ha capacitado ya a 15.500 personas en este tema de la prevención, y hemos llegado a través de esta mesa técnica, que es lo que queremos además, generar un modelo único de comunicación, a alrededor de 75.000 personas que han visto esta mesa técnica y a sobre 140.000 personas que han estado interactuando y revisando la información. Muy bien, doctor, muchas gracias por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. El doctor Gregorio Montalvo, doctor de las Ciencias Políticas de la Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano de Quito, entregándonos detalles respecto de esta enfermedad del COVID-19. Como siempre, las medidas de prevención son necesarias. Nosotros seguimos con más información. El cuarto desembolso del Fondo Monetario Internacional previsto para marzo de este año no llegará en este mes. El Ministerio de Finanzas informó que se define un nuevo calendario de desembolsos. El monto que el Fondo Monetario Internacional había comprometido al Ecuador para este mes de marzo ascendía a $249 millones. Finalmente, esos recursos no llegarán al país en estos días. La alerta la presentó la publicación especializada Análisis Semanal, que indicó que la revisión del cuarto trimestre realizada por una misión del Fondo Monetario Internacional se suspendió y que no recibiría el desembolso correspondiente a marzo. En su cuenta de Twitter, el especialista en temas económicos, Alberto Acosta Burneo, publicó: escenario deteriorado. El FMI suspendió la revisión del cuarto trimestre. No habrá desembolso en marzo. La poca confiabilidad de datos habría sido un irritante con la misión del FMI. En horas de la noche del último jueves 5 de marzo, desde el Ministerio de Finanzas se emitió un comunicado que dice: en el marco del programa vigente entre Ecuador y el FMI, luego del trabajo constructivo realizado en conjunto entre los equipos técnicos durante su reciente visita al Ecuador, los diálogos y la coordinación avanzan para que continúen los procesos respectivos.
Este trabajo conjunto tendrá como resultado los desembolsos programados en un calendario que está siendo acordado. El comunicado no aclara los motivos de la suspensión de esos recursos, ni cuándo llegarán esos dineros al país. La situación se agrava cuando este 6 de marzo el precio del barril del petróleo, WTI, se ubicó en $43.99, con un precio a la baja y con una cifra del riesgo país que se incrementa, pues ya se ubica en 1.711 puntos. Hace pocos días el FMI informó que el equipo dirigido por Ana Ivanova visitó Quito del 11 al 20 de febrero para evaluar los desarrollos económicos recientes del país. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y la Corte Constitucional calificó un nuevo proyecto de enmienda a la Constitución que busca reducir el número de asambleístas y cambiar la Contraloría General del Estado a un Tribunal de Cuentas. El Consejo Nacional Electoral deberá entregar los formularios para la recolección de firmas. El dictamen de procedimiento de la Corte Constitucional se lo conoció este viernes 6 de marzo. Los magistrados aceptaron la propuesta de enmienda a la Constitución que busca el cambio de denominación de la Contraloría General del Estado por un Tribunal de Cuentas, reducción del número de asambleístas, supresión del Fondo Partidario Permanente, enmienda del artículo 115 de la Constitución, eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El pasado 28 de octubre, la Corte Constitucional recibió una iniciativa ciudadana para convocar a una consulta popular y referéndum con el objetivo de enmendar la Constitución. El trámite estuvo a cargo de la jueza Carla Andrade Quevedo, quien lo sustanció. Sobre la reducción de asambleístas se plantea modificar el artículo 118 de la Constitución, así como el cuarto de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Así, se propone que la Asamblea Nacional se integre por 2 legisladores elegidos por cada provincia y uno más por cada 500,000 habitantes de la provincia, sin considerar fracciones, así como por 3 asambleístas por los migrantes, uno por cada circunscripción del exterior. También se incluyen cambios en materia electoral, suprimir la primera parte del artículo 110 de la Constitución a efectos de eliminar el Fondo Partidario Permanente. Otro cambio, el de eliminar el primer párrafo del artículo 115 de la Constitución. Con ello quedará prohibido el uso de recursos estatales para la campaña electoral. Finalmente, la propuesta de consulta popular y referéndum propone eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto a pesar de que ya está en camino otra iniciativa que busca lo mismo. Con el dictamen, el Consejo Nacional Electoral entregará los formularios para la recolección de firmas. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Bien, amigas y amigos, momento de una pausa aquí en la emisión estelar de TVL Noticias. Cuando regresemos hablaremos sobre el Día Internacional de la Mujer. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. El 8 de marzo de 1975 fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Mujer. 2 años más tarde se convirtió en el Día de la Mujer y de la Paz Internacional. Pero, ¿a qué hace referencia esta fecha? Se lo contamos en el siguiente reportaje. ¿Ha escuchado alguna vez el cuestionamiento de por qué las mujeres tienen un día para celebrar, conmemorar y recordar, y los hombres no? Bueno, la razón es que las mujeres desde siempre han luchado por la igualdad, la justicia y la equidad. La historia empieza el 8 de marzo de 1857, en plena revolución industrial, cuando miles de trabajadoras textiles decidieron salir a las calles de Nueva York, con el lema Pan y Rosas, para protestar por las condiciones laborales y reivindicar un recorte del horario y el fin del trabajo infantil. Esa fue una de las primeras manifestaciones para luchar por nuestros derechos y distintos movimientos, sucesos y movilizaciones se dieron a partir de entonces. El episodio también sirvió de referencia para fijar la fecha como el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Sin embargo, el capítulo más sanguinario de la lucha se produjo el 25 de marzo de 1911, cuando se incendió la fábrica de Nueva York. Un total de 123 mujeres y 23 hombres murieron. Este desastre industrial supuso la introducción de nuevas normas de seguridad y salud en Estados Unidos.
Como consecuencia de la cumbre de Copenhague, el mes de marzo de 1911, se celebró por primera vez el Día de la Mujer en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. La celebración fue ampliándose progresivamente a más países. Rusia adoptó el día en 1917. Le siguieron muchos países, por ejemplo China, que conmemora desde 1922, mientras que España lo celebró por primera vez en 1936. Las primeras mujeres en salir a las calles, cansadas de la desigualdad en el trato, el salario, las oportunidades y la violencia, fueron las pioneras en abrir el camino para año a año ser consideradas como ciudadanas con derechos y obligaciones. Que este día sea una oportunidad para seguir el lema de ONU Mujeres. Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio. Hasta 2020 se planea la igualdad de género en el planeta. Contribuyamos para lograrlo. Tatiana Sonnenholzer, TVL Noticias. Y la Asamblea Nacional trabaja en leyes con enfoque de género que permiten contribuir en la reducción de la violencia contra la mujer. Es así que se han aprobado varias normativas a favor de este grupo con el fin de alcanzar la igualdad. Según datos del Banco Central del Ecuador, el 31% de mujeres ecuatorianas enfrenta trabas para acceder a un crédito formal en el sistema financiero, dinero que según la institución es destinado sobre todo para el impulso de emprendimientos. Para paliar estas cifras e impulsar nuevos modelos de negocio, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Emprendimiento, vigente desde febrero de este año. La normativa incorpora el acceso a crédito preferencial para emprendimientos innovadores. En materia de justicia, el legislativo también ha trabajado para frenar las agresiones a mujeres. Es así que en las reformas al Código Orgánico Integral Penal, vigente desde diciembre de 2019, se incluyeron nuevas reglas para el trámite de delitos de violencia de género y se creó la figura del juicio abreviado. Se trata de un procedimiento exprés en el que el sospechoso acepta haber cometido una infracción y recibe una sentencia reducida en el máximo de 45 días después de haber presentado la denuncia. Además, para frenar los índices de violencia de género en el ámbito político, la Asamblea aprobó las reformas al Código de la Democracia, una normativa que, entre otros aspectos, busca garantizar la paridad de género y la participación política, pues establece que el 50% de las listas pluripersonales sean encabezadas por mujeres. Asimismo, el Parlamento, con el fin de evaluar la aplicación de leyes expedidas, dio paso a la creación del Sistema de Seguimiento de Evaluación de la Ley, una unidad que arrancará con el análisis de la aplicación de la ley para erradicar la violencia contra la mujer, vigente desde 2018. Lorena Espinosa, TVL Noticias. A lo largo de la historia, las mujeres han promovido acciones para lograr su participación en la vida política de nuestro país y espacios de toma de decisiones. Los logros alcanzados en estos ámbitos han sido posibles mediante reformas legales y la lucha por la igualdad impulsada por movimientos sociales con lideresas como Marieta de Veintimilla, Matilde Hidalgo de Procel, Nela Martínez, entre otras. Podríamos decir que todo empezó por Marieta de Veintimilla y su primer escrito, Matilde Hidalgo Navarro liderando el voto femenino, Nela Martínez y Rosalía Arteaga con su participación en la política, Onina Pacari, Marta Bucaram, Susana González, entre otras. Cada año significó para el país un rostro femenino con una lucha para que durante estos años contemos con mujeres liderando las principales instituciones del Estado. Un hecho que antes no hubiese sido posible, dice Patricia Terán, parlamentaria andina. Pero sin embargo, yo creo que con el pasar del tiempo cada vez tomamos más conciencia y la mujer se ve abocada a participar más. Actualmente, la Asamblea Nacional cuenta con el 39.42% de asambleístas mujeres. Tuvo 2 mujeres presidiendo la primera función del Estado. La Corte Nacional la lidera una mujer, Paulina Aguirre. También el Consejo de la Judicatura con María del Carmen Maldonado. El Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín. La prefecta de Pichincha es Paola Pavón y la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. María Paula Romo es la cabeza del Ministerio de Gobierno y Catalina Andramuño de Salud. Si bien hay participación, no es suficiente y falta mucho por hacer. Lo reconocen Pamela Aguirre del Parlamento Andino y Carla Canora, artista ecuatoriana. Ahora, sí, es cierto, se ha buscado la paridad a través de leyes de cuotas, 40-60, 50-50, etcétera, pero también se juega con eso porque se les pone a los hombres en los primeros puestos y a las mujeres en el puesto de abajo.
y es importante desde cada espacio, desde cada ámbito social, desde la individualidad de cada uno, porque hay opiniones diversas, la diversidad está en todo. Defender nuestras opiniones, defender nuestras posturas. Lo ideal sería que las mujeres tengan la misma participación que los hombres. Hasta la fecha no es una realidad. Sin embargo, hay avances gracias a los movimientos sociales, las decisiones políticas en esta materia, la educación y las reformas legislativas, como por ejemplo al Código de la Democracia, que determina que hasta 2025 las listas estarán encabezadas por mujeres. Tatiana Sonin-Holzner, TVL Noticias. Cifras compiladas por Grupo de Mujeres muestran cómo nuestro país aún refleja alarmantes datos de violencia de género y discriminación. Se trata además de nuevos tipos de violencia que en muchos casos se han normalizado. Según datos compilados por varios movimientos de mujeres, en el Ecuador, 8 niñas menores de 14 años quedan embarazadas producto de violación cada día. Asimismo, 5 de cada 10 estudiantes universitarias han sufrido acoso en su vida académica, siendo sus agresores sus mismos compañeros de aula y docentes. En el caso de mujeres docentes, 4 de cada 10 mujeres hemos sido acosadas al menos una vez durante nuestra vida universitaria, lo que representa más del doble de los compañeros varones. Por otra parte, desde el 2014 a lo que va del 2020 en nuestro país se han registrado 752 femicidios. El 86% de ellos habían sido provocados por sus parejas. De estas muertes, de estos femicidios, han quedado hasta el 2019 83 huérfanos. Datos que revelan que en pleno siglo XXI aún continuamos hablando de violencia de género, discriminación y desigualdad, comportamientos que según expertas, mientras más pasa el tiempo, se van naturalizando. Que esa naturalización responde muchas veces a estas formas en las que consecuentemente tanto propagandas, los estereotipos que se levantan hacia las mujeres, construyen un discurso que está presente en la vida cotidiana. Y es que las mujeres estamos expuestas día a día a varios tipos de violencia, psicológica, económica, simbólica, sexual, y una de las que ha tomado fuerza es la violencia política. Así lo relata Pamela Aguirre, parlamentaria andina. Yo me pregunto a cuántos asambleístas hombres les critican por sus zapatos, por cómo se ven, cuántas portadas hacen los medios de comunicación destinados a la ropa que están usando. Ninguna, es violencia en todos los sentidos. Sin embargo, comenta que cuando llegó la maternidad a su vida, la discriminación fue doblemente marcada. Yo soy madre en estado de lactancia, que es un derecho no solo mío, sino de mi hijo. Se me ha negado el vehículo, se me ha negado el derecho a residencia, que la tienen 115 asambleístas, excepto en mi caso. Son múltiples violaciones de los derechos. Para eliminar este tipo de comportamientos, en febrero de 2018 se publicó en el registro oficial la Ley para erradicar la violencia contra la mujer, una normativa que, entre otros aspectos, crea un sistema integral de prevención. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Vamos con la interpretación al quichua y saludamos a nuestro compañero César Guandolema. Mashi Ricardo Bravo, Ajichishi, Ayukuna, Minga Chihuaychi, Yukunchi, Yami, Kaipicanchi, Kasnakicho, Shimi, Pihuilla, y Kunata, Rixi, Chingapac, situación coronavirus. Costa Rica, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Brasil, Yacta, Kuna, Ima, Pimi, Kasnakai, Hatun, Ungo, Ima, Caña, Ricurish, Kakan, Shinapash, Kaipuncha, Kuna, Ima, Kakai, Colombia, Yacta, Ima, Pipashmi, Nyasuk, Ungushka, Aiju, Imata, Rikushkanchi, Nishkami. Shinayati, Kai, Perú, Yacta, Pushak, Martín Vizcarra, Runa, Ima, Pishi, Chirkami, Kasnakai, Yaktapika, Ñamishu, Ungushka, Rikurin, Shinapash, Kaipimi, Ñukunchi, Kasnatuku, Hambikuna, Imata, Churakunchi, Sidayati, Ayukuna, Imawan, Ama, Kasna, Astawan, Kaipi, Ungurishpa, Katichumi, Kaipi, Rikurakunchi, Nishpami, Rixichirka. Kai Ecuador, Yakta, Imaki, Pika, Chunga, Kimsa, Ayukuna, Yatigmi, Kasna, Ungushka, Rikurikun, Shinapash, Kaipi, Kasna, Kai Hatun, Hambina, Tarikukuna, Chapash, Pakatikunchi, Nirkamim.
Dictamen Corte Constitucional kay hatun tandanakuy pillanka apukuna imami kay kutin imaka kay mama kamachi musu yachinapaj kasna kilka imata riksishpa ñawpakman katikunkuna kay hatun kasna mama kamachi musu yachinapaj maña ima pika tukuy kasna apukuna kamachi kishkakuna tawkamanta ashayana imata mirikuchikunimi chinallati kay kutin imaka kay Contraloría hatun wasi imapash kay Tribunal de Cuentas shuti kachunmi kaypi mañakunchi nishpami riksichishkakuna. Leyes mujeres kasta warmikunata rikunapak, yakikunamanta harkanapak, wakinkuna imaka kasna yakikunapi kawsakpukpi, yanapankapa kamachikuna imatapis rurashkanchimi nishpami kasta kay mama llakta tandanakuy pillanka gapukuna imaka willachishka. Chinallati tawka kamachikuna imami ña kasna llaktapi paktarikun, warmikuna kasna yanaparishpa kawsayta sinchi achichun nishpami riksichirkakuna. Hasta aquí la interpretación en el Quichua. Bien, amigas y amigos, aquí cerramos la emisión estelar de TVL Noticias, pero les dejamos con nuestra compañera Tatiana Sonnenholzner y la agenda cultural. Que tengan una buena noche y un excelente fin de semana. Al fin viernes, momento de la agenda cultural. Nos volvemos a ver después de un feriado que espero que hayas pasado buenísimo. Pero ahora te traigo los planes de este fin de semana, así que acompáñame para saber cuáles son. Marzo es el mes de la mujer y este viernes te traigo un evento dedicado para todas las mujeres, pero también para todo público. Se trata de un concierto en homenaje por el Día de la Mujer. Habrá música tropical, marimba, también un ensamble de guitarras y la noche se cerrará con broche de oro de la mano de la orquesta Suquito. La entrada es completamente gratuita y será en el Teatro Capitol. Recuerda ir temprano porque se cerrarán las puertas una vez que se llene aforo. Y este sábado a las 3 de la tarde en la Compañía de Danza Nacional se proyectará la performance El Cuerpo. Se trata de que a través de la puesta en escena con danzantes en el escenario se proyecta la filosofía de Spinoza para que puedas conocer cómo el cuerpo sirve como un insumo para el lenguaje, el movimiento y también todo lo que los seres humanos quieren proyectar. La entrada cuesta $3 y es un evento apto para todo público. Y a las 7 de la noche en el Cine 8:30 se llevará a cabo el Festival Feminista de Cine X. 8 películas se proyectarán a propósito de este 8 de marzo, donde se conocerán las historias contadas por mujeres para mujeres, sobre nuestro rol en la sociedad, nuestro espacio en la familia, también en el trabajo. Así que esto no te lo vas a querer perder, la entrada es completamente accesible y es para todo público. Domingo 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Como cada año se llevará a cabo este domingo la Marcha Popular de las Mujeres que empieza en la Caja del Seguro del IES y se movilizará por distintas partes de la capital. Este año se han implementado colores para que asistas a la marcha. Si acudes con una camiseta negra o roja, significará la reivindicación de nuestros derechos laborales. Si vas con una blusa morada, es sobre las distintas luchas feministas. Y si vas con algo verde, significa la lucha por nuestro derecho a decidir. Ya sabes, la invitación está hecha, es un evento apto para todo público que recuerda esta reivindicación de derechos y nuestra exigencia por la igualdad de condiciones y de género en este país. Y así llegamos a la parte final de la agenda cultural. Gracias por tu sintonía, espero que tengas un excelente inicio de semana y nos vemos el próximo viernes. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.